La noche no cayó sobre el bosque de Blackwood, sentí como emergía del suelo, tragándose la poca luz violeta que quedaba en el horizonte. Golpeé el volante con frustración. El motor de mi viejo sedán acababa de morir con un último estertor metálico, dejándome tirada en medio de la nada. El GPS había jurado que esto era un atajo, pero ahora, mirando los pinos gigantes que me rodeaban, parecía más una boca de lobo. Maldita sea, murmuré mirando mi teléfono. Sin servicio. Por supuesto. Tengo 25 años y me gusta pensar que soy una mujer sensata, pero el silencio allí fuera no era normal. Era un silencio pesado, absoluto. Hacía frío, mucho frío, y sabía que no podía quedarme en el coche sin calefacción toda la noche. Recordaba un cartel de una estación de guardabosques unos kilómetros atrás. Abrí la guantera y saqué la linterna táctica que mi padre me regaló. El metal estaba helado en mi mano. Bueno, Elena, tú puedes, me dije a mí misma. Salí del coche. El aire olía a tierra húmeda y a algo oxidado como monedas viejas. Encendí la linterna. El haz de luz blanca cortó la oscuridad como un cuchillo, iluminando la grava del camino y los muros de vegetación que parecían presionarme desde ambos lados. Empecé a caminar. Los primeros 20 minutos fueron una tortura psicológica. Cada vez que una rama crujía, giraba bruscamente apuntando con mi linterna. Derecha. Nada. Solo troncos cubiertos de musgo. Izquierda. Nada. Helechos muertos. Intentaba mantener la calma, diciéndome que solo eran ciervos. Pero entonces se lo oí. No era una rama rota. Era un sonido húmedo. Plac. 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 Como si alguien golpeara carne cruda contra una piedra. Me detuve en seco. Mi corazón golpeaba tan fuerte contra mis costillas que dolía. Apunté la luz hacia la espesura a mi derecha. «Hola», pregunté y mi voz sonó ridículamente pequeña. «¿Hay alguien ahí?» Silencio. Pero no un silencio vacío. Sentí que el bosque estaba conteniendo la respiración. Sentí ojos en mi nuca. Ese picor gélido que te dice que ya no eres el depredador, sino la presa. Aceleré el paso. Mis botas crujían fuerte sobre la grava. Crunch, crunch, crunch. El camino se estaba estrechando. Los árboles eran más viejos aquí, más retorcidos. Sus ramas se entrelazaban arriba tapando el cielo. De repente la luz de mi linterna captó algo en el suelo. Me acerqué temblando. Eran surcos profundos en la tierra. Marcas de garras. 5 cuchillos clavados en el barro con una fuerza inhumana. Eran demasiado grandes para ser un oso. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me levanté rápido, girando la linterna a todos lados, presa del pánico. Y entonces lo vi. Fue solo un segundo. A unos 50 metros, entre 2 robles. Piel pálida. Blanca, enfermiza, estirada sobre huesos afilados. Ahogué un grito y fijé la luz allí. Pero ya no estaba. Dios mío, susurré, retrocediendo. Crack. El sonido vino de arriba. Alcé la linterna hacia las copas de los árboles. El haz de luz se perdió entre las hojas negras, pero vi el movimiento. Algo grande, pálido y ágil saltando de una rama a otra. No hacía ruido al caer. Se movía como agua. El miedo tomó el control. Ya no pensé. Solo corrí. Corrí hacia la oscuridad, tropezando con las raíces, jadeando. La luz de mi linterna se agitaba violentamente, árbol. Sombra. Camino. Sombra. Escree. Un chillido a mis espaldas. Sonaba como metal oxidado y el llanto de un bebé. Estaba cerca. Vi una cabaña vieja más adelante. Me lancé hacia ella, entré y me arrinconé en la esquina más oscura, apagando la linterna. Me tapé la boca con las manos para no gritar, llorando en silencio. La oscuridad era total. Y entonces escuché los pasos en el porche. Tic, tic, tic. Uñas largas golpeando la madera. La cosa estaba justo detrás de la puerta. La escuché olfatear. Sniffer. Sniffer. Y luego habló. Elena. Mi sangre se heló. Era la voz de mi madre. Pero mamá murió hace 3 años. Hija.
¿Estás de aquí? Era una imitación. Casi perfecta, pero con un silbido de fondo. Apreté los ojos, negándome a responder. Sabía que si hablaba, estaba muerta. La criatura entró. La madera del suelo gimió. Abrí los ojos. Un rayo de luna se filtraba por las tablas podridas. Y la vi. Una figura alta, encorvada, con brazos que llegaban al suelo y piel grisácea. No tenía ropa. No tenía cara, solo una boca llena de agujas. Te veo, y susurró. Se estaba agachando para saltar sobre mí. Tenía que hacer algo. Levanté la linterna con mano temblorosa. ¡Clic! La luz estalló en su cara. No tenía ojos. Solo dos cuencas blancas y lechosas. ¡Gra! La bestia gritó cubriéndose la cara. Aproveché su ceguera. Me lancé por la ventana, cayendo sobre la hierba húmeda, y corrí. Corrí hacia el bosque profundo, dejando atrás sus gritos de furia. Pero no sabía que estaba corriendo directo hacia su trampa. Corrí hasta que sentí sabor a sangre en la boca. Mis pulmones ardían como si hubiera tragado fuego. No paré hasta que mis piernas fallaron, tropezando con una raíz enorme que me mandó de cara contra el suelo húmedo. Me quedé ahí tirada, con la mejilla pegada al barro, escuchando. Esperaba oír sus garras. Ese maldito tic-tic-tic. Pero el bosque estaba en silencio otra vez. Un silencio muerto. Sin grillos, sin viento. Me incorporé temblando. Busqué la linterna a mi lado. Por suerte no se había roto, pero la luz parpadeó 2 veces antes de estabilizarse. Por favor, no te apagues, susurré. Si la luz moría, yo también. Me puse de pie y barrí el bosque con el haz de luz. Algo andaba mal. El paisaje había cambiado. Los árboles ahora eran pinos gigantescos, columnas negras que sostenían un cielo invisible. Y la niebla, una niebla baja y espesa, había empezado a bajar, arrastrándose entre los troncos como fantasmas líquidos. Tengo que encontrar la carretera. Solo tengo que caminar recto. Empecé a caminar. Pero cada paso se sentía más pesado. Movía la luz de un lado a otro, haz de luz. Un tronco gris. Haz de luz. Un arbusto que parecía una persona agazapada. Haz de luz. Sombras que se estiraban y encogían. Tenía una sensación horrible de déjà vu. ¿No había pasado ya por ese árbol partido? Me detuve frente a un roble extraño con forma de I. Saqué mis llaves del bolsillo y, con manos que no paraban de temblar, marqué una X profunda en la corteza. Si vuelvo a ver esto, me dije sin querer terminar la frase. Seguí avanzando. El sonido de mis botas rompiendo ramas secas era ensordecedor. Carric. Carrac. De repente la linterna iluminó algo azul en el suelo. Un color demasiado brillante para este bosque muerto. Me acerqué despacio. Era una mochila de senderismo. Azul, vieja, medio enterrada en las hojas. Me arrodillé y tiré de ella. Pesaba. Abrí la cremallera y el contenido cayó al suelo: una botella de agua vacía, un mapa podrido y una cámara digital vieja. Pero lo que me heló la sangre no fue lo que había dentro, sino lo que había debajo. Al mover la mochila, vi una bota de montaña. Y dentro de la bota todavía había huesos. Huesos limpios, pulidos, sin rastro de carne. No. Gemí, levantándome de un salto y retrocediendo. En ese momento, la niebla se espesó a mi alrededor. Y dentro de la niebla, el sonido volvió. No eran pasos. Era un silbido. Fidiu. Fidiu. Una melodía infantil. Desafinada. Equivocada. Giré sobre mis talones, apuntando la luz a la nada. Déjame en paz. Grité. Fue un error. Desde la izquierda, entre la bruma, escuché mi propia voz devolviéndome el grito. Déjame en paz. Sonaba igual que yo, pero lenta, grave, gutural. Como una grabación estropeada. Apunté la luz a la izquierda. Nada. Luego, desde la derecha, déjame en paz. Esta vez la voz sonaba chillona, histérica. Una burla. Me estaba rodeando. Se movía en círculos, usando la niebla.
Empecé a caminar de espaldas, girando como una peonza, tratando de iluminar todo a la vez. El pánico me cerraba la garganta. Sé que estás ahí, dije intentando sonar valiente. Sé que estás de ahí, susurró la voz, justo detrás de mi oreja. Giré violentamente y lancé un golpe con la linterna al aire. No había nada. Pero el haz de luz iluminó el suelo, a 2 pasos de mí. Huellas de manos. Manos largas, huesudas, impresas en el barro fresco. Había estado parada justo detrás de mí. El terror se convirtió en adrenalina pura. Eché a correr de nuevo. Ya no me importaba hacer ruido. Mientras corría, la linterna rebotaba, creando destellos mareantes. Creí ver ojos brillando en la oscuridad. Docenas de ellos. El terreno empezó a bajar. El bosque olía a podrido, a pantano. De repente mi linterna iluminó un árbol. Un roble con forma de I. Y en la corteza brillaba fresca la marca de una X. Frené en seco, patinando en el barro. Imposible, jadeé. He corrido en línea recta. Es imposible. Estaba atrapada. El bosque era una jaula. No importaba cuánto corriera, siempre volvía al mismo lugar. Miré hacia arriba. Y allí estaba. Aferrado al tronco de mi árbol marcado, estaba la cosa. Boca abajo como una lagartija gigante. Su piel pálida brillaba húmeda. Me miraba desde las alturas. La criatura sonrió. Su boca se rasgó aún más. Elena, no. Hay salida. Y lo peor fue la voz. No era la de mi madre. Era una voz masculina. Era la voz de Tomás. Mi hermano. El que desapareció aquí hace 5 años. ¿Tomás? Pregunté con un hilo de voz. Mis ojos se llenaron de lágrimas. La criatura bajó lentamente por el tronco desafiando la gravedad. Tengo frío. Elena. Tengo tanta hambre. Se dejó caer al suelo con un golpe sordo, a pocos metros de mí. Se levantó hasta su altura completa. Era enorme. Esquelético. Di un paso atrás. Mi linterna empezó a parpadear rápido. Luz. Oscuridad. Luz. Oscuridad. En los momentos de luz, lo veía acercarse un paso. Oscuridad. Luz. Estaba más cerca. Sus garras se extendían hacia mí. Aléjate. Grité y con todas mis fuerzas, le arrojé la linterna a la cara. El golpe sonó seco. La linterna cayó al suelo, rodando, el haz de luz girando locamente sobre la hierba. La criatura siseó, retrocediendo un momento. Aproveché ese segundo. Sin la linterna estaba casi ciega, pero vi una pendiente pronunciada a mi derecha. Un barranco oscuro. Sin pensarlo, me lancé al vacío. Mi cuerpo golpeó la tierra, rodando, chocando contra piedras y raíces. Todo me dolía. Rodé hasta detenerme contra un tronco caído en el fondo del barranco. Me quedé quieta, cubriéndome de barro, tratando de desaparecer. Arriba, en el borde, veía el resplandor de mi linterna abandonada apuntando al cielo. Y vi la silueta de la criatura recortada contra la luz, mirando hacia abajo buscándome. Esperé. Mis ojos se acostumbraron a la penumbra del fondo del barranco. No estaba sola. A unos metros, vi una luz muy tenue. Roja. Parpadeando. Bip, bip, bip. Era la luz de grabación de una cámara de vídeo. Me arrastré hacia ella. La cámara estaba en un trípode pequeño, apuntando hacia una cueva. Y frente a la cueva había alguien sentado. Un hombre con chaqueta roja. ¿Señor? Susurré. Toqué su hombro. Estaba rígido. Duro como una piedra. El cuerpo cayó de lado. Me tapé la boca para no gritar. Sus ojos se los habían arrancado. Y su boca estaba cosida con hilo de pescar. En su regazo sostenía un cartel escrito con sangre seca, silencio. Entonces entendí. El sonido lo atrae. Y desde la cueva oscura frente al cadáver, escuché un sonido. No era la bestia. Eran voces. Cientos de voces susurrando al unísono. Ella está aquí. Carne fresca. Únete a nosotros. La trampa se había cerrado.
Arriba, el monstruo. Abajo, las voces de los muertos. El zumbido de la cámara de vídeo taladraba mis oídos. La luz roja parpadeaba, rec, rec, rec. Un ojo cíclope testigo de mi final. Miré el cartel en el regazo del cadáver, silencio. Luego miró su boca cosida. El mensaje era claro, si haces ruido, mueres. Pero las voces que salían de la cueva no eran advertencias, eran una invitación. Únete a nosotros. Elena, hace frío aquí. Reconocí las voces. Eran ecos. Ecos robados de gente muerta. Crash. Arriba, una rama se partió. El monstruo saltó al vacío. Me pegué al suelo fangoso, rodando bajo las raíces del árbol caído, pegándome al cadáver del hombre de la chaqueta roja. El olor a muerte era insoportable. La bestia aterrizó con un golpe pesado a pocos metros. Se levantó despacio. Sus extremidades pálidas brillaban bajo la escasa luz de la luna. Se giró hacia mí. No tenía ojos, pero sabía que yo estaba allí. Abrió su boca y soltó un sonido que me paralizó, era el sonido del motor de mi coche fallando. Se estaba burlando de mí. Se burlaba de cómo empezó todo. Vi la mano del cadáver junto a mi cara. En su cinturón brillaba algo metálico. Una bengala de emergencia. Vieja y oxidada. La criatura dio un paso. Sus garras se hundieron en el barro. Estiré la mano. Mis dedos rozaron la chaqueta fría del muerto. La criatura se agachó para saltar. Agarré la bengala. La bestia saltó. Grité y golpeé la base de la bengala contra una roca. PSSSHHHHT. Una luz roja cegadora y furiosa estalló en la oscuridad. El fósforo quemó el aire con un silbido. La criatura chilló. Un sonido que me rompió los tímpanos. Se cubrió la cara sin ojos, retrocediendo. Su piel pálida humeaba bajo el resplandor rojo. ¡Atrás! Rugí, agitando la bengala como una espada de fuego. No esperé. Me giré y corrí por el lecho del arroyo, la luz roja tiñendo el bosque de un color infernal. Mis sombras bailaban violentamente a mi alrededor. Corrí como nunca en mi vida. El barranco empezó a subir. Veía árboles normales más adelante. Veía asfalto. Sí. Arriba vi la línea gris de la carretera. La salida. Pero detrás de mí, el chillido de la bestia cambió. Se transformó en una risa. Una risa humana. Mi risa. Ja, 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 no. Te vayas de. Clavé las manos en la tierra, trepando la pendiente a 4 patas. La bengala chisporroteaba, muriendo. La luz roja se apagaba. Vamos, vamos. Me grité. Sentí su aliento podrido en mi tobillo. Lancé una patada ciega hacia atrás. Mi bota golpeó algo duro. La cosa gruñó. Con un último esfuerzo, rodé sobre el borde del barranco y caí sobre la grava dura de la carretera. Estaba fuera. Me puse de pie, tambaleándome. La bengala se apagó, dejándome a oscuras bajo la luna. Miré a mi alrededor. Silencio. A lo lejos vi luces. Los faros de un coche acercándose. Gracias a Dios. Lloré de alivio. Ayuda. Aquí. Por favor. Corrí hacia el vehículo agitando los brazos. El coche disminuyó la velocidad. Ayúdeme. Hay algo en el bosque. Supliqué mientras corría hacia la ventanilla del conductor. Pero cuando llegué al cristal, el tiempo se detuvo. Mi corazón dejó de latir. El coche era mi coche. La matrícula era mi matrícula. Y la persona al volante. Era yo. Era yo hace unas horas. Limpia, con el cabello perfecto, mirando el teléfono con frustración. La yo del coche acababa de detenerse porque el motor había muerto. La comprensión me golpeó como un mazo. El bosque no era un lugar, era un bucle. Un nudo en el tiempo. Yo no había escapado. Solo había llegado al principio. La yo del coche levantó la vista, sintiendo que alguien la observaba. Golpeé el cristal desesperadamente. Quería gritarle: vete. Arranca y vete. No salgas. Abrí la boca para gritar.
pero de mi garganta no salieron palabras. Lo que salió fue un sonido agudo, metálico y chirriante. ¡Escree! La yo del coche abrió los ojos con terror, mirando hacia la oscuridad donde yo estaba parada. «¿Hola?», preguntó mi versión pasada con voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?». Me llevé las manos a la boca horrorizada. Pero no eran manos. A la luz de los faros, vi que mis dedos se habían alargado. Mi piel ya no era bronceada, sino gris, pálida y translúcida. Mis uñas eran garras negras. Y sentí el hambre. Un hambre voraz, antigua, que me quemaba el estómago. Un hambre que borraba mi nombre, mis recuerdos, mi humanidad. Miré a la chica en el coche. Se veía tan suave. Tan llena de vida. Tan comestible. La chica del coche encendió su linterna. ¡Clic! El haz de luz me golpeó directamente en la cara. La luz me quemó los ojos. Esos ojos que ya no tenían pupilas. ¡Gra! Grité, el dolor y la furia consumiéndome. Me cubrí la cara y huí hacia la oscuridad del bosque, saltando hacia las copas de los árboles con una agilidad que no era humana. Desde una rama alta, miré hacia abajo. Vi a la chica salir del coche con la linterna. La vi caminar hacia el bosque. Sonreí y sentí como la piel de mi boca se rasgaba. Comencé a descender, saltando de rama en rama sin hacer ruido. El ciclo comienza de nuevo. Y esta noche tengo que cazarme a mí misma.